Estimados jovencitos, tengan ustedes muy buenos días. Iniciando una nueva semana de trabajo, hoy vamos a desarrollar el capítulo de las funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Las funciones trigonométricas de ángulos complementarios, o también llamadas cofunciones o corrazones. Voy a partir de mi triángulo rectángulo, como puedes apreciar ahí. Tengo mi ángulo recto y mis ángulos agudos, mi ángulo teta y también mi ángulo beta. Y le voy a adicionar letras a los lados, ¿no? Al cateto, en este caso el cateto B, el otro cateto A y la hipotenusa C. Como puedes apreciar también, por ser ángulos complementarios, teta más beta debe ser 90 grados, ¿correcto? Observa entonces que las funciones trigonométricas de, del seno de ese ángulo, del ángulo teta, va a ser de esta forma, ¿no? Seno del ángulo teta viene a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa, en nuestro caso B sobre C. De la misma manera, el coseno del ángulo teta será A sobre C. La tangente del ángulo teta será B sobre A. Y ahora sus inversas, ¿no? La cotangente sería A sobre B y la función secante será C sobre A. Y por último, la cosecante, ¿no? Que será C sobre B. Entonces ahí tengo pues las funciones trigonométricas para el ángulo teta. Ahora vamos a determinar para el ángulo beta. Para el ángulo beta determino pues la función seno. Seno de beta será equivalente a decir A sobre C. Coseno del ángulo beta será B sobre C. Tangente del ángulo beta será A sobre B. Cotangente, su inversa, será entonces lo contrario, B sobre A. La función secante inversa el coseno, C sobre B. Y por último, la cosecante, que será C sobre A. Y ahí tengo pues ya las funciones trigonométricas tanto para el ángulo teta como para el ángulo beta. Observa, ¿por qué te lo he marcado ahí de colores? Porque estás observando pues que el seno de teta es igual al coseno de beta, ¿correcto? De la misma manera, coseno de teta es igual a decir seno de beta. Tangente de teta igual a cotangente de beta. Y la cotangente de teta igual a la tangente beta. Y por último, también observa, ¿no?, que la secante de teta es igual a la cosecante de beta. Cosecante de teta, secante de beta, ¿no? Son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Mira, seno, coseno, coseno, seno. Tangente, cotangente, cotangente, tangente. Secante, cosecante, cosecante, secante. Entonces, se están formando estas igualdades. Seno de teta igual a coseno de beta, ¿no? Tangente igual a cotangente, secante igual a cosecante. Entonces, estos serán los corazones. Lo llamamos así para que se puedas entenderlo mejor, ¿no? Al igual, toda función tiene su pareja. La pareja del seno es coseno, la tangente cotangente y la secante será la cosecante, ¿no? Son los corazones. ¿Qué relación guardan los ángulos en los corazones? La relación que van a guardar los ángulos en los corazones es que la suma de ellos debe darte 90 grados, ¿correcto? Veamos entonces ahora unos ejemplos. Primer ejemplo. Dice hallar la confusión y te doy estos ejemplos, ¿no? Veamos entonces. Si yo quiero el seno de 20, su corazón sería coseno de ¿cuánto? Coseno de 70 grados. Ya sabes que la suma de los ángulos debe salir de 90. Corazón de la tangente será la cotangente. ¿De cuánto debe ser? Para que sea 90, tiene que ser 40 grados. El corazón de la secante será la cosecante. ¿De cuánto? De 60 grados.
Coseno de 1, su corazón sería seno de 89 grados. Cosecante de 88, su corazón será la secante. ¿Secante de cuánto? De 2 grados. Cotangente de x, su corazón sería tangente de 90 grados menos ese ángulo. ¿Qué es lo que has hecho en los primeros problemas? Has restado 90 menos 20, 70. 90 menos 50, 40. 90 menos 30, 60. 90 menos 1, 89. Eso es lo que realmente has hecho. Entonces, en ese ángulo de x será 90 grados menos x. Y cuando te dan lo contrario, sería seno de 90 grados menos x. Su corazón sería coseno de ¿cuánto? Coseno de x grados. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos los ejemplos, el primer ejemplo y la aplicación de los corazones. Veamos el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Ejemplo que fue tomado en examen de admisión aquí en la San Luis Gonzaga, ¿no? Veamos su resolución. Te piden hallar A sobre B. La resolución de este problema sería de esta forma. Como puedes apreciar en esa igualdad, yo le puedo aplicar los corazones. ¿Por qué puedo aplicar los corazones, profesor? Porque sí dice el problema que X y Y son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Y por lo tanto la suma de ellos debe ser 90. Y si te da 90, entonces yo puedo aplicar los corazones. Le aplico el corazón a cualquiera de esas funciones. Empezamos por el denominador. Voy a la tangente de Y, se le aplica su corazón y esto me da cotangente de ¿cuánto? Cotangente de X. ¿Por qué, profesor? Porque X más Y debe ser 90 por la condición primera que presenta el problema. Esto significa pues que yo puedo cancelar cotangente con cotangente. Se cancela. Me quedó entonces los numeradores, ¿no? Así queda, ¿no? Esta expresión. De la misma manera, aplico el corazón a cualquiera de ellas, ¿no? En este caso a la tangente le estoy aplicando su corazón. Tangente de X, su corazón será cotangente de Y. Si lo llevo al otro miembro, pasa restando. Al restar, quedaría 0, se eliminó. Entonces me está quedando A secante de Y igual a B cosecante de X. Ahora, lo que voy a hacer es formar esa proporción. De esta manera, A sobre B igual a cosecante de X sobre secante de Y. Y nuevamente le puedo aplicar su corazón. Si yo le aplico su corazón, sería así, ¿no? Corazón de la secante, la cosecante. Sería en nuestro caso cosecante de X. Ya sabe, porque la suma de esos ángulos debe ser 90 grados, ¿no? Y toda cantidad dividida entre sí mismo, ¿qué me da? Me da igual a la unidad. Eso significa entonces que A sobre B es equivalente a la unidad. Esa es la resolución del segundo problema. Ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, te dice en la figura adjunta, te dan tangente 76 grados igual a 4. Te pido hallar el valor de X, ¿no? Ese es el gráfico. Bueno, veamos su resolución. Como puedes apreciar ahí, en ese triangulito rectángulo, el mayor, el grande, ¿no? Te dan el ángulo 62 grados, por lo tanto, me falta un ángulo que se encuentra en la parte superior, que es ese, ¿no? Y ese ángulo debe ser 28 grados. Hay una propiedad de la geometría, trazo su bisectriz, ¿no? Ahí está. Esa bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, o sea, ángulo de 14 grados y 14 grados. Entonces, ya tengo esos dos triángulos, propiedad, ¿no? Esa es la propiedad. Ahora lo que voy a hacer es hallar el otro ángulo en el triángulo pequeñito que he formado, donde aparece X y 6. Ese ángulo debe ser 76 grados. Como yo tengo los dos lados y el problema me habla de tangentes, en la figurita hallo la tangente de 76 grados, que en nuestro caso será X sobre 6. Pero la tangente de 76 grados tiene su valor, que en nuestro caso es 4. 4 igual a X sobre 6. Eso significa que X va a ser igual a 24. Eso es nuestra resolución de este problema. También propuesto en su banco de preguntas de lo que siguen los jovencitos del CEPU, ¿no? Y de la San Luis Gonzaga.
Y también el problema planteado en su banco de la San Marcos. Problema siguiente. Problema número 4. También te doy una figura y te doy esta condición. Hay dos condiciones, el gráfico y una condición primera, ¿no? Voy a mi gráfico. Primero estoy observando mi gráfico ahí, ¿no? En mi gráfico, como puedes observar, hay un triángulo rectángulo, ¿no? Que te he sombreado ahí. Y tengo también estos ángulos exteriores. Y como puedes apreciar ahí, son ángulos iguales. Te dan una longitud que es 20 metros. Pero observa que tienes ángulos iguales en un triángulo exterior, ¿no? El triángulo sería isósceles. Y el triángulo isósceles dice, pues, que a ángulos iguales se le oponen lados que son iguales. Ahí está. Por lo tanto, la otra longitud también debe ser 20, ¿no? Pero además, tú observas que en ese triángulo que está marcado de verde, el ángulo interno no adyacente viene a ser igual a la suma, ¿no? Que de esos dos ángulos que se encuentran fuera. Propiedad de los triángulos. Entonces, el que te he marcado de naranja, ese ángulo debe ser 2 veces teta. Me piden hallar x entonces ahí. Vamos a la primera condición. Esa es la condición. Pero ¿qué observamos? Es un triángulo rectángulo, por lo tanto, además tangente igual a cotangente, eso significa que serán los corazones. Por lo tanto, en los corazones la suma de los ángulos debe ser igual a 90. Desarrollando esa ecuación, tengo que 2 veces teta igual a 30. Entonces, tengo que usar el triángulo de 60 y 30, el que te he mostrado allá abajo. 2K, el que está pegado a teto adyacente a 60, sería la mitad, ¿no? La mitad de la hipotenusa. Eso significa, si la hipotenusa vale 20, entonces el valor de x debe ser 10. Y esa es la resolución de nuestro último problema de esta diapositiva. Gracias, jovencitos.